Bueno, vamos a empezar la clase 2. Entonces, empezamos viendo conceptos básicos, un poco de introducción a la estructura de la industria petrolera en México. Ya vimos cómo está ahora organizada en empresas productivas subsidiarias, EPS, y que se han ido reduciendo. Actualmente nada más son 4. Y un poco a qué se dedica cada una de ellas. Nosotros nos estaremos moviendo básicamente en la parte de transformación industrial, que es donde entra la parte de tratamiento tanto de crudo como de gas y un poco de algunos petroquímicos, ¿ok? Que es la parte que también corresponde a este curso. Entonces, vimos un poco de la composición y clasificación del petróleo. Vimos que los hidrocarburos del petróleo, el petróleo prácticamente no trae, no trae alquenos y alquinos, solamente saturados, o sea, alcanos e isoalcanos, que comúnmente les llamamos parafinas e isoparafinas en la industria petrolera. Trae cicloalcanos, que comúnmente le llamamos naftenos en la industria petrolera, y aromáticos, que a veces le llamamos arenos. Y que también los podemos clasificar como a los hidrocarburos como alifáticos y aromáticos. Entonces, estos alifáticos incluyen alcanos, alquenos, alquinos, pero ya vimos que en el petróleo solamente son alcanos y cicloalcanos. O sea que los hidrocarburos alifáticos del petróleo son los alcanos y cicloalcanos, nada más, ¿no? Vimos la composición elemental, más o menos algún aproximado que podría traer los petróleos en general. Estos son solamente aproximados, no quiere decir que no haya uno que tenga más o menos el intervalo que aparece ahí. Y básicamente los elementos que contiene el petróleo, que son los mismos que contenemos nosotros los seres vivos, básicamente, principales, ¿no? De ahí que la formación provenga de eso, ¿no? Entonces quedó pendiente por ahí una tarea que les voy a subir sobre clasificación de petróleo para ver esa parte de una vez. En forma de una tarea, les voy a subir qué tienen que hacer. Y nos quedamos en el tema 1.3, que es el esquema general de una refinería. Entonces, fíjense que aquí hubiera sido mejor en PowerPoint para presentar toda la página, pero bueno, no tengo aquí la presentación y a ver si la encuentro. Aquí está. Entonces, este esquema es la base que al final de cuentas, algunos vieron aprovechando el webinar que por ahí que preparamos, hice este esquema general en el cual efectivamente viene el esquema general de una refinería. Un poquito problema que no se ve aquí abajo, entonces creo que va a salir lo mismo. Entonces, vamos a trabajarlo aquí. Entonces, el esquema general de una refinería es como que podríamos decir que es lo que tenemos que aprender en toda la parte de refinación del curso. Este esquema comúnmente debería más o menos de saber este esquema y
La recomendación no tanto, sí aprendérselo de memoria, pero por medio de razonamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir imaginando que de acuerdo a, desde que entra el petróleo crudo, qué le vamos haciendo a las diferentes cortes del petróleo crudo, ¿no? Entonces, de entrada, por ahí dicen que lo primero que entra, a donde entra es la mezcla de crudos a la destilación atmosférica o destilación primaria. Entonces, todos estos cuadritos representan un proceso, ¿ok? Y vamos a ver prácticamente todos, o casi todos, los procesos que aparecen aquí en cuadrito. Entonces, primero vamos a empezar con la destilación atmosférica, por supuesto, y un poco de tratamiento que dentro de esta misma planta hay la parte de deshumidificación y desalado. Entonces, lo primero que le hacemos a la mezcla de petróleo crudo, que viene de los tanques para procesar, pues es que entra a esa planta, ¿no? Hay que deshumidificar y desalar y después por medio de destilación, eh, la destilación básicamente separamos los componentes, ¿no? Desde los más ligeros, que son o sea, el petróleo crudo todavía va a traer ligeros como gas combustible. Aquí el que le llaman gas combustible prácticamente son metano y etano y LPG es propano y butano. De ahí, siguientes cortes son las naftas o gasolinas. Aquí dice gasolina primaria porque viene de la destilación primaria, muchas veces así se le llama. Y luego a veces hay dos tipos de gasolina, ¿no? Hay por ejemplo, esta gasolina se puede meter al proceso oximer y ya se va a mezclado. O también esas gasolinas podemos tener ligeras y pesadas. Las ligeras se van a ir a la isomerizadora de pentanos y las pesadas a la reformación de nafta. Esto básicamente es para que estos los isomerizamos porque los isómeros tienen mayor octanaje. Entonces, el problema de las gasolinas es obtener mayor octanaje, mayores octanajes. Entonces, eh, básicamente el objetivo, veremos un poquito adelante, pero que ya lo menciono, de una refinería, pues es obtener combustibles principalmente. El que más se utiliza en México es la gasolina, por lo tanto, pues es obtener gasolina y esta requiere octanaje. Entonces, la mayoría de estos procesos son para obtener gasolina y además de alto octanaje, ¿no? Por aquí viene, dice que se obtiene gas amargo. ¿Por qué? Porque la gasolina que separamos del petróleo, primero va a pasar, vamos a estabilizar, o sea, a separar los gases que todavía pueda haber ahí y gasolina ligera. Y posteriormente entra una hidrodesulfuración, perdón, de gasolinas para eliminar los compuestos de azufre, porque son contaminantes en la gasolina. También envenenan el catalizador que se utiliza aquí en una reformadora de nafta. Por lo tanto, pues hay que primero que eliminar ese azufre, pasará por la reformadora. Aquí se reforma básicamente las moléculas de la gasolina, varias de ellas que son cadenas lineales, que básicamente esas cadenas lineales tienen bajo octanaje, pues hay que hacerlos en forma cíclica, como ciclos básicamente derivados del benceno, o sea, aromáticos que tienen mayor octanaje. También aquí se pueden obtener isómeros, pero obtener gasolinas reformadas le llaman porque vienen de la reformadora, ya de mayor octanaje. Entonces tenemos que aprendernos que por aquí tenemos gasolina, por aquí viene la querosina,
A veces nos aprendemos gasolina, turbocina, querosina. A veces hablamos de querosina como dos tipos de querosina, ligera y primaria, y de una básicamente se va a formar la turbocina y y la querosina que se va a obtener, ¿no? Esta querosina que pasa a hidrodesulfuración, tenemos la turbocina y también podemos obtener otros compuestos, ¿no? O sea, no nada más se obtiene aquí querosina, turbocina, sino este corte de turbocina es un poco más, tiene menos carbonos que la querosina. O sea, querosina es un rango más amplio, por eso tenemos ligera y pesada, y básicamente la ligera es la que nos da la turbocina, y la pesada pues se puede obtener. Antes se usaba como combustible también para tractores, etcétera. También por mucho tiempo se usó como famoso petróleo que se usaba para encender la leña, etcétera, ¿no? Sigue sirviendo como solvente, etcétera. No tanto como combustible, pero sirve la parte de la turbocina, ¿no? Y los gasóleos, de estos gasóleos se obtienen dos básicamente. Aquí dice gasóleo ligero primario, en realidad son dos acá. Gasóleo ligero y gasóleo pesado. Del ligero comúnmente se obtiene este diésel, que primero pasa una hidrodesulfuración, o sea, una planta como esta, para eliminar el azufre, y ya se obtiene básicamente el diésel. El diésel pues no requiere, como dicen, tanta refinación. Básicamente es separar el corte dentro de la destilación, eliminar el azufre y casi ya tenemos un combustible para motores diésel. Por supuesto se le adicionarán algunos aditivos para lubricidad, para este punto de congelación, etcétera. O sea, que no se congele a bajas temperaturas, ¿no? También aquí falta un gasóleo pesado, no aparece, pero ese gasóleo pesado comúnmente se manda aquí a esta catalítica. Y al final, en el fondo, va a quedar aquí un líquido que es el residuo primario, que ya no podemos destilar en la destilación atmosférica, presión atmosférica, porque tendríamos que elevar las temperaturas a temperaturas arriba de 350, 370, hasta 400, y ya no destila. O sea, quizás pueda empezar a separar, pero también empieza a haber ya reacciones de desintegración térmica, que no me convienen acá hacerlas, porque se va a formar, aparte en esa desintegración voy a generar ligeros, pero también carbono o coque. Entonces, no me conviene aquí hacer desintegración. De hecho, esta es una destilación, es una operación unitaria, no es un proceso unitario donde haya reacción. La operación unitaria de destilación solamente es separación. Entonces eso se va a mandar ese residuo que le llaman primario porque viene de la destilación primaria, se va a destilación al vacío. ¿Por qué al vacío? Porque es a presión menor que la atmosférica. ¿Qué se usa aquí? Pues que nosotros sabemos que, por ejemplo, podemos hacer hervir agua prácticamente sin calentarla si hacemos vacío. En un lugar donde el agua está a presión atmosférica, pues va a hervir esa agua cuando alcance la presión de vapor, alcance o sea igual a la presión atmosférica. Por ejemplo, aquí en esta zona que estamos casi a nivel del mar, tiene que alcanzar presiones como de básicamente una atmósfera. En la Ciudad de México este, es menor la presión, que es un lugar más alto. Comúnmente son 585 milímetros de mercurio. Voy a hacer la cuenta, entre 760 son 0.77 más o menos atmósferas. Entonces, allá el agua herviría a una temperatura menor.
O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero poner a cocer algún alimento, se va a cocinar más tiempo en la Ciudad de México porque está a menor temperatura hirviendo el agua que aquí. Y la función que hace la olla de presión es que, aunque tiene un orificio la olla de presión, no es tan grande y se presiona el vapor ahí, la olla express que le llaman, y eso hace que suba más la temperatura y que por ende se puedan cocer más rápido los alimentos, ¿no? Entonces aquí es el caso contrario, vamos a bajar la presión para que a temperaturas no tan elevadas se generen vapores. Y aquí vamos a generar dos tipos de gasóleos, también ligeros y pesados, que ya se mezclan, etcétera, y se puede mandar a la catalítica. Y finalmente vamos a tener algún residuo que llaman de vacío, lo que ya de plano ni con vacío lo pudimos separar. Tenemos que hacerle algo. A eso lo vamos a mandar a ya sea la reductora de viscosidad para hacer una pequeña desintegración, no tan fuerte, y aquí bajar básicamente la viscosidad, adicionarle algunos solventes como aceites cíclicos de la FCC, algún residuo acá para obtener cierta especificación de viscosidad y me sirva como combustible, que se llama combustóleo. Otra opción aquí dice es meterlo al H-Oil, que es también hidrotratamiento, pero para también hacer una especie de rompimiento ahí. Es como una hidrodesintegración, pero de hecho en el temario no viene, yo no acostumbro a verlo porque en México no está funcionando ninguna, hay dos, pero no funcionan, ¿no? Siempre han tenido problemas para operarlas, es un proceso muy complicado, no sé si en el mundo les funcione, o si en México por el tipo de crudo que es muy pesado, se taponan las líneas, etcétera, y no sé, no funciona, ¿no? Actualmente están tratando de, en lugar de utilizar combustóleo para las plantas termoeléctricas para producir electricidad, las están migrando a gas, entonces algo hay que hacerle al residuo. Entonces actualmente también se están haciendo coquizadoras, hasta donde sé no hay, creo que en Tula, que tengo conocido, me dicen que no hay, en Salamanca no, me dijeron que se quedó a medias, no se ha terminado. Salina Cruz, hasta donde sé, creo que sí se hizo, pero no estoy 100% seguro, ¿no? Entonces, otra opción es obtener asfaltenos y asfalto para producir asfalto para carreteras. O sea, no es directo, después también se mezcla con polímeros, etcétera, y se generan diferentes tipos de asfaltos para carreteras. Y en la coquizadora es una desintegración más severa, en el cual vamos, este residuo que ya es muy pesado, lo que vamos a hacer es someterlo a altas temperaturas sin oxígeno, a eso le llamamos pirólisis comúnmente, o desintegración térmica, no es una desintegración catalítica, no se usa catalizador, en la HOL sí, aquí no se utiliza hidrógeno como en la HOL, entonces no es una hidrodesintegración, es una desintegración nada más térmica. Cuando es así comúnmente se le llama pirólisis. A altas temperaturas sí se va a hacer una desintegración fuerte, voy a producir algo de gasolina y gas, pero también se me va a producir este carbón que es coque, ¿no? Que sirve en la industria también como para producir grafito, para producir en la parte de electrodos, para producir pues también como combustible, etcétera. Ya veremos todas estas plantas, excepto la HOI, pero coquizadora, reductora, etcétera, vienen en el temario, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, aquí lo importante es seguir estas líneas lógicas, ¿no? Y empezar a entender que tengo la destilación atmosférica, desde que tengo gas, gasolina, turbocina, querosina, diésel y un residuo, ¿no? Diésel o gasóleo ligero y gasóleo pesado, de la primaria, de la destilación primaria, o primario y
y gasóleo pesado primario. Entonces, posteriormente aprenderé que la gasolina, pues hay que estabilizarla comúnmente, quitarle ligeros. De ahí puedo tener dos, la parte más ligera, la puedo mandar a la isomerizadora, y la parte un poquito más pesada a la reformadora, pero primero tengo que quitar el azufre, tiene que pasar por hidrodesulfuración. Y la querosina, todos estos de acá, que le llamamos destilados intermedios, la querosina, los gasóleos, también les tenemos que quitar el azufre, entonces tienen que pasar por hidrodesulfuración, ¿no? Este mismo gasóleo ligero, una parte lo voy a usar para diésel, también por supuesto tiene que pasar ya quedando por hidrodesulfuración, pero este ya no pasa por una reformadora, ¿no? ¿Por qué? Porque el diésel no requiere octanaje, requiere índice de cetano, que es todo lo contrario del octanaje, ¿no? Entonces, los compuestos que trae comúnmente este diésel son suficientes para que me dé un índice de cetano que se requiere. ¿Por qué? Porque básicamente lo que me da más índice de cetano son las cadenas lineales. Y de por sí estos compuestos sí van a traer aromáticos, isómeros, pero en cantidades no muy grandes, porque aquí es al revés. Esos compuestos tienen bajo índice de cetano, pero no son tantos, van a predominar las parafinas lineales, que eso me van a dar índice de cetano requeridos, ¿no? Posteriormente, lo que ya no puede destilar, aquí lo paso a una destilación de vacío. Aquí básicamente lo único que voy a obtener son dos cosas, como destilados: gasóleo de vacío, gasóleos, que son el gasóleo ligero de vacío y el gasóleo pesado de vacío. Ambos los podemos meter en la FCC mezclados, por eso no van directos, no es una sola línea, ¿no? Comúnmente se pasa antes por hidro, o sea, hidrodesulfuración, y ya después FCC. Y de ahí vamos a tener un residuo que podemos tratar de diferente forma, ya sea reducirle su viscosidad un poco para obtener un combustible, ya sea directamente tratarlo como asfalteno, casi casi sacarlo de ahí y obtener asfalto para carreteras, o directamente a la coquizadora, que es algo mucho más severo que esta reductora de viscosidad, es una desintegración más severa para directamente ya obtener el coque, pero un poco más de rendimiento de gasolina y gas. Aquí ya no voy a obtener un combustorio, ¿no? Depende de lo que quiera. ¿Quiero combustorio o no quiero combustorio? Ok, la planta catalítica FCC también es una desintegración. No se utiliza hidrógeno, por lo tanto no es una hidrodesintegración, es una desintegración catalítica, porque aquí sí se requiere un catalizador. Aquí no. En estas también son desintegraciones, pero quedamos que no, o sea, se usa catalizador, por eso le llamamos comúnmente pirólisis. Aquí sí es una desintegración catalítica. FCC significa Fluid Catalytic Cracking, o algo así como desintegración catalítica fluidizada. Cracking es como desintegración. Y aquí lo que vamos a hacer es que estos gasóleos, que también pueden venir de por acá, de la destilación atmosférica, o de acá, los vamos a romper de manera que obtengamos principalmente, lo que queremos obtener es gasolina, esta gasolina de acá, catalítica. Porque ya quedamos que lo que principalmente se requiere en México es gasolina, entonces tratamos de que esta FC nos dé gasolina. Por supuesto nos va a dar desde gases. Si se fijan aquí, ya se están obteniendo alquenos. Ya quedamos que el petróleo crudo podemos decir que prácticamente no tiene alquenos, pero en la FCC se forman alquenos. Ya veremos más adelante. Como estamos rompiendo, por ejemplo, un alcano, si lo rompemos a la mitad, a fuerza se me tiene que formar un alcano y un alqueno. Si yo no meto hidrógeno, ya quedamos que esta no es una hidrodesintegración, no estoy metiendo hidrógeno. Si no meto hidrógeno, se me forma un alqueno, porque si me trae hidrógeno, aunque se me formara ese alqueno, se saturaría de hidrógeno y tendría dos alcanos. Pero aquí ¿por qué no me conviene? Porque
Aquí en esta gasolina voy a tener alquenos y estos alquenos también son buenos para aumentar el número de octano. Que yo quiero gasolinas. O sea, aparte que requiero en una refinería principalmente aumentar el rendimiento de gasolinas, o sea, producir más gasolinas, pero también que sean de un octano alto, ¿no? Entonces, básicamente, si lo vemos así, no termina siendo tan complicado esto, ¿no? Hay unas por ahí que faltaron, por ejemplo, esta Oximer que vamos a estar viendo, que por aquí también, a esta gasolina de acá, catalítica, también comúnmente se mete Oximer. También el gas LP se puede meter a Oximer. Todo estas hidrodesulfuradoras de acá, aquí hay varias, por aquí abajo todavía hay otras. Todas estas plantas eliminan el azufre de los compuestos por medio, en forma, perdón, de H2S, de ácido sulfídrico. Y eso se mandan a esta planta que se llama recuperadora de azufre mediante el proceso Claus, que también veremos. También veremos la planta isomerizadora. Veremos, por ejemplo, la planta de alquilación, que también puede andar por acá. Por aquí podemos también alquilar. O sea, los compuestos de aquí de gases que salen por acá, de estos gases, los vamos a mezclar con gases de acá. O sea, gases que son alcanos con alquenos, unirlos para formar una molécula del tamaño de gasolina. Y a eso le vamos a llamar aquí alquilación y vamos a tener una gasolina que llamamos alquilada. Y también para producir MTB promedio de metanol y estos compuestos alquenos, para producir, aquí dice metilterbutyl que fíjense, ya aparece dentro de la petroquímica, pero comúnmente se obtiene en una refinería. Y aunque luego se maneja como un petroquímico, es como un híbrido, porque parte del de la materia prima proviene de la planta catalítica de una refinería, pero hay otra parte que es el metanol que se requiere que viene de la planta, de una planta petroquímica. Entonces, y este también. ¿Estos qué son? Son compuestos aditivos que sirven para aumentar todavía más el octanaje. Si le adicionamos a la mezcla de gasolina, aumentamos más octanaje. Metilterbutyléter y amil metiléter. Estos, ambos compuestos, les llamamos oxigenados, tienen un oxígeno ahí en medio. Y hace ya muchos años que pues desplazaron al tetratilo de plomo como este aditivo, que antes se usaba el tetratilo de plomo. Actualmente ya no se usa el tetratilo de plomo. Así es que ustedes más como ingenieros de petróleos deben saber que hay mucha gente todavía tiene la idea de que las gasolinas traen plomo. Eso lo digo por experiencia, ¿no? Y ya no, si ustedes se fijan en los metales que puede traer el petróleo, pues no viene plomo ahí prácticamente y además se eliminan esos metales, ¿no? Desde aquí, desde acá, en la misma parte donde desemulsificamos, y si pasan trazas, algunas se quedan por acá, ¿no? En la hidros. Entonces, prácticamente plomo no va a tener. Entonces, les había comentado, yo quería hacer por ahí, me pasaron este esquemita, y todavía ahorita le veo algunas cuestiones ahí que no me gustaron tanto, pero más o menos ya está completo. Yo lo completé, le metí algunas cosas que faltaban para la presentación del webinar, pero por ahí todavía le veo dos, tres detallitos. Es irla apuntalando y en base a eso, quizás en un futuro ustedes no, pero ya cuando podemos regresar en un futuro no muy lejano a la normalidad, la nueva normalidad ya en salud.
sí, me gustaría que esto dejarlo de tarea con futuros estudiantes, ¿no? Que lo hagan en un cuadro grande, este, mandarlo a hacer. Primero hacer este diseño, no sé, en algún software. Y se puede hacer mucho mejor, porque de hecho a esta columna de destilación le podemos dar una forma de veras de una columna, ¿no? A estas plantas, darles forma. No sé, eso ya es lo que haría cada equipo que le toque hacer esto y veríamos ahí quién tiene más idea, ¿no? Por lo pronto quedará todavía pendiente. La idea era hacer dos para que no tenerlo ahí, para cuando se vea esto, tenerlo ahí, llevarlo y lo chequen. Y otro quizás mandarlo a la jefatura, ¿no? Hay como un cuadro. Bueno, entonces con esto terminamos el tema uno, pero ojo, siempre les digo que este es nuestra referencia, entonces esperamos, cuando empecemos a ver todos los procesos, la idea es irnos asomando de vez en cuando en este esquema para ver en qué parte puede estar el proceso del que estamos hablando. Y así tratar de irnos aprendiendo a grosso modo este esquema, ¿no? Entonces ver en qué parte de este esquema estamos de acuerdo al, al proceso que estemos viendo. Ok, entonces, de acuerdo al temario, y bueno, la idea es que este esquema al final que veamos toda la parte de refinación, darle otra revisada, ¿no? Ver que vimos todo eso. Ya ahorita quizás no tenemos mucha idea, pero al final ya lo veremos ya más familiarizado, ¿no? Ok. Entonces, básicamente ya barrimos con introducción y estructura de la industria petrolera en México. Esta fue actualizada. Yo, de hecho, cada que doy el curso, le echo un ojo a cómo está, porque como continuamente está variando. Ahora, no sé si todavía las camisolas de los que trabajan aquí en la refinería de los trabajadores de Pemex dice Pemex Refinación, pero ya se las habían estado cambiando y ya dice transformación industrial, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque abarcó todo eso. Antes decía, por ejemplo, los que estaban en la parte de tratamiento de gases y a gas y petroquímica básica. Ahora también ya nada más dice transformación industrial, porque gas y petroquímica básica ya pasó a ser parte de transformación industrial, ¿no? Este, Esto de composición y clasificación del petróleo, nada más un repaso, de nuevo como un recordatorio, porque pues esto lo tuvieron que ver en la de valoración tecnológica del análisis del petróleo y el esquema típico de una refinería que lo acabamos de ver. Ese esquema es muy general, no quiere decir que todas las refinerías tengan todos esos procesos, pero los que sí hay unos básicos que, por ejemplo, destilación primaria y secundaria, todas las refinerías deben de tener, ¿no? HED, sodio hidrosulfuración, FCC, reformadora, esos de ley, ¿no? Quizás no tengan isomerizadora o alquiladora o coquizadora, probablemente, pero hay unas que sí son, por ahí decían los pilares, los 5 pilares y más, hay otras que a fuerza van ahí, ¿no? Proceso Klaus, recuperador de azufre, no hay de otra, tiene que haber ahí porque vamos a obtener sulfídrico y tenemos que obtenerlas. Y tenemos que tenerlas. Entonces, con eso se termina ese tema uno y vamos con el tema 2. Entonces, esta segunda clase les voy a subir
En esta segunda clase empezamos con este documento que ya ustedes tienen y les voy a subir este documento 2 que vamos a empezar a verlo. No, yo creo que no lo acabamos ahorita, pero lo voy a subir porque ya en esta clase 2 empezamos con el tema 2, ¿no? Entonces, el tema 2 abarca básicamente productos de refinería, composición, especificaciones, dice, y principales análisis de productos del petróleo, ¿no? Entonces también estos son como repasos, ¿no? Igual de valoración tecnológica y análisis del petróleo. Entonces no nos vamos a meter tanto, también como un recordatorio. Y algo importante que nos dice aquí, dice que su estado nativo del petróleo crudo tiene un valor económico significativo, pero mínimo. ¿Por qué? Porque eh, no podemos usarlo así como petróleo crudo. Por eso yo digo, es mejor, si vamos a hacer una refinería, ponerla cerca de donde se va a vender la gasolina, el diésel, etcétera, y mandar productos de petróleo crudo, sobre todo en México, que se roban la gasolina, ¿no? Entonces, si mandamos el petróleo crudo, ¿quién se va a robar el petróleo crudo? No les sirve, ¿no? O sea, si quisieran obtener gasolina no va a servir porque necesitamos gasolina de alto octano. Si tienen petróleo crudo y quieren hacer una pequeña mini refinería para sacar gasolina así directamente por destilación, no se va a poder porque obtener alto octano, por ejemplo, reformarla es muy complicado. Son procesos, ya veremos, altas temperaturas, altas presiones, se requieren catalizadores con platino que son muy caros, entonces no se podría, ¿no? Así que el crimen organizado lo haga, pues no lo va a poder hacer, ¿no? Pero bueno, entonces si luego refinamos por acá y luego tenemos que mandar productos, se lo huachicolean y luego pues los terminan mandando por autotanques o pipas. Es mejor todavía por tren, ¿no? Pero bueno, por la cuestión de ahorita la logística como está, pues por pipas. Bueno, no nos metemos en eso. Por lo pronto vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, dice, cuando es refinado proporciona productos de alto valor, ahí sí, principalmente combustibles. Los combustibles derivados del petróleo contribuyen aproximadamente al 50% del suministro del total de energía en el mundo. Dice, en México llega hasta un valor de 70, ¿no? Por ahí todavía no tenemos tantas otras opciones. Y dice que esto seguirá por varios años. O sea, que los combustibles derivados del petróleo contribuyen al 50% en el mundo. Ojo, no quiere decir que el otro 50% sea, por ejemplo, de energías renovables. O sea, eso es de puro petróleo, pero debemos de recordar que energía, si hablamos de energía eléctrica, por ejemplo, el petróleo tiene una buena parte. Por ejemplo, aquí dice casi el 50 puede ser, ¿no? El 50 petróleo. A veces es menos, pero una buena parte es gas de este pastel, ponerlo así. De este pastel, una buena parte es el gas y la otra buena parte es el carbón mineral, que también más o menos es lo mismo que el petróleo, ¿no? También viene, son todos estos tres, el petróleo, el gas y el carbón mineral, todos son combustibles fósiles, ¿no? Vienen más o menos de lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, se formaron hace muchos años. Y una parte muy pequeña, hay un porcentaje un poquito grande, no recuerdo cuánto, que es por medio de hidroeléctricas, por eso hacen las presas, ¿no? Y una cantidad muy pequeña, hasta hace unos años era hasta el 1% nada más, que eran energías renovables que incluían, por ejemplo, solar, eólica y biocombustibles, ¿no? Muy poquito que se genera. Entonces, si nosotros queremos nuestros autos eléctricos,
Actualmente estaremos cargando nuestros autos eléctricos, pero lo más seguro es que la electricidad que nos llega a nuestras casas se está generando a partir de combustibles fósiles, ¿no? Esto poco a poco va cambiando, pero va muy lento y entonces seguiremos dependiendo muchos años todavía del petróleo. Entonces, eso estamos hablando si fueran los autos eléctricos, ¿no? Pero ahorita hablamos nada más de la producción de electricidad. De ahí si nos vamos además de la energía en el mundo, también mueve carros y comúnmente se mueven principalmente por medio de combustibles fósiles, ¿no? Gasolina, diésel principalmente, ¿no? Bueno, viene la definición de refinería. Dice, refinería es una red compleja de operaciones y procesos unitarios integrados con el propósito de producir una variedad de productos a partir del petróleo crudo. Operaciones y procesos, acuérdense, operaciones unitarias son separaciones físicas y los procesos unitarios son básicamente reacciones, ¿no? Necesitamos reactores. Entonces, acuérdense de esto, el objetivo principal de una refinería es la obtención de combustibles de transporte. O sea, no quiere decir que no se obtengan otras cosas. Aquí este tema es producto de refinería. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que en una refinería que se produce principalmente combustibles de transporte. Entonces, ¿qué no se produce en una refinería? Pues plástico, ¿no? Polietileno, por ejemplo, ¿no? PVC, eh, por ejemplo, fertilizantes, ¿no? Eso es en la petroquímica que vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí ya vimos que sí se pueden producir algunos, cuantos compuestos que son parte de la petroquímica, como el MTBetame y algunos otros por ahí, pero muy pocos, ¿no? En algunas refinerías se producen, están plantas BTX que se parecen a la reformadora, que BTX significa benceno, tolueno y gilenos, y esos son más bien parte de la petroquímica. Pero hasta ahí se queda, porque ya después ya eso se mandan a las plantas petroquímicas y ya se utilizan para producir otras cosas, ¿no? Ok, entonces vamos aquí donde dice clasificación de los procesos de refinación. Dice, primero serían procesos de separación, que es la división del petróleo crudo en varias corrientes o fracciones dependiendo de la naturaleza de la materia prima. Básicamente es la operación de separación. Aquí traía principalmente la destilación, ¿no? Procesos de conversión, aquí entran las reacciones, los reactores, dice producción de materiales comerciales a partir del petróleo crudo por medio de cambios en su estructura química de sus constituyentes. Y luego nos hablan de procesos de afinado, en inglés finishing, que es la purificación de las corrientes de productos por medio de diferentes procesos que esencialmente eliminan impurezas. Aquí sí puede haber operaciones unitarias, procesos unitarios, procesos de afinado, básicamente purificación. Ya vimos tal proceso Klaus de recuperación de azufre, está el girbotol para eliminar el sulfídrico de los gases, está el oximer para quitar mercaptanos de las gasolinas, del gas LP, son contaminantes, etcétera, ¿no? Que veremos más adelante. Entonces, bueno, voy a checar cuánto llevo de clase. Ahí está, llevamos 44, entonces vamos a dejarlo ahí. Y esta sería la segunda clase. Entonces, nos quedamos en clasificación de los procesos de refinación y apenas vimos este documento prácticamente la primera página. Entonces continuamos la siguiente clase.